el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Muchas gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros cada fin de semana en la red de emisoras Nuevo Mundo, de Iquique hasta Punta Arenas, cada sábado a las 15 horas y por varias radios en todo el mundo, en Argentina, en Suecia, en Noruega, en Canadá, en Auckland, Nueva Zelanda y en Australia. Hoy tenemos un programa espectacular. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Conversamos con grandes personajes de la vida de Chile y este con el cual vamos a conversar es un gran personaje, es un gran periodista que debe llevar 50 años por lo menos en su profesión. Orlando Milesi. Él fue también director de la agencia italiana ANSA durante la dictadura militar. ¿Qué tal, Orlando? Para mí es un agrado estar contigo en este día para conversar acerca de este libro. Justamente esta semana va a salir a la luz pública referente a lo que fueron los corresponsales bajo dictadura y que tú coordinas, Orlando Milesi de Chile. Bienvenido a este espacio de Testimonios que ha ganado 2 premios en la radiodifusión local y uno en Canadá. Bienvenido y un gusto para mí estar contigo nuevamente. Marco, muchas gracias. Para mí también es un agrado estar contigo y conversar con los auditores de Testimonio. Y me encanta esto de que tenga difusión en tan largo territorio de Chile mundo, y además en tantas ciudades. Está temblando muy fuerte, es un temblor muy fuerte, pero aquí estamos en un gran local y no creo que pase nada. Nos van a pillar cuando estamos grabando. Pero es un temblor muy fuerte porque estamos en el piso de abajo, segundo piso, y se cimbró bastante. Bueno, durante la dictadura militar, 17 años, tú fuiste editor de la agencia ANSA, pero tú ya comenzaste desde hacía mucho tiempo. ¿Cuándo comenzaste a hacer periodismo, Orlando Milesi? Bueno, yo estaba por egresar al 73. No pude egresar porque fueron momentos muy difíciles. Yo pensé que no iba a ejercer nunca más la profesión. ¿Lo viste así tú ese día, cuando se produjo el golpe de Estado? Claro, yo sentí que era como muy difícil. El cierre para mí de la profesión de periodista. Y del trabajo. Sí. Yo trabajaba en ese tiempo en una radio que se llamaba Sargento Candelaria. Sí, me acuerdo. Esa radio fue bombardeada, su estudio. Estuvo al aire casi simultáneamente con la radio Magallanes, porque era una radio muy pequeña, de 1 kilo. Está en la calle Monjitas. Estaba en Monjitas. 624 segundo piso, algo por ahí. Así es. O 626, no me acuerdo. Tal cual. Sí. La radio fue posteriormente allanada. Bueno, yo dije hasta aquí llegó mi carrera. Yo estudié 2 años después, fui vendedor de... ¿Pero ya eras periodista o te faltaba...? No, estaba por egresar. Me faltaban unos créditos y terminaba. Y me dediqué a ser vendedor. Trabajé en la compañía de teléfono, en la sección bodega. Yo pensé que a lo mejor era posible seguir la carrera porque mi esposa me insistió que por lo menos sacara el título de periodista. Y yo pude sacar el título en la Universidad Católica. La verdad es que tuve la ayuda de Luis Torres, un periodista que era profesor en ese tiempo. Y con él, un grupo, hicimos un seminario. Y Cachito Ortiz era director en ese momento de la escuela y él nos facilitó el poder... No recuerdo el nombre, sí. Él nos facilitó, José Ortiz, nos facilitó poder recibirnos y sacar el título. ¿Y eso cuánto tiempo después del golpe? Eso fue el 75. 2 años después. Y el 76, yo escuchando en la bodega de la compañía de teléfono en la radio... ¿A quién escuchaste? Yo escuchaba a Zenén Conejero, que era el director de la radio. ¿Chilena? Y escuchaba, de la chilena, sí. Y escuchaba a Miguel Espinosa. Y tenía nostalgia de eso.
Y supe por casualidad que había un cupo para periodista en la agencia italiana ANSA. Mira. Era un cupo parcial porque yo trabajaba solamente los fines de semana, sábado y domingo. ¿En la compañía de teléfono? No, en ANSA. Yo dejé la compañía. Mira, la historia es que me ofrecieron el mismo sueldo que yo ganaba en la compañía de teléfono, me lo ofrecieron por trabajar media jornada en ANSA. Entonces, ¿Como director? Como editor, Ya. no como periodista. Como periodista. Entonces empecé a trabajar en ANSA y el verano siguiente, 76, hice un reemplazo en la radio chilena y de ahí no me fui más de la radio ¿Y a quién chilena. reemplazaste? No, era un reemplazo para el verano. A los periodistas que salían de vacaciones. Exacto, había que hacer práctica. Bueno, yo hice el reemplazo, después quedé en la planta fija, tuve de jefe a Jaime Moreno Lavar, Jaime Moreno, sí. al mismo Miguel, a Espinosa, a Zenén, a Guillermo Mazábal. Eso Claro, fue exacto. Y yo hice comentarios después en la radio, editaba el programa, después hice primera plana al aire, Trabajamos juntos. haciendo Tú haciendo la conducción. la conducción y yo leyendo las noticias. Así es. Y después nunca dejé de trabajar en ANSA, en la agencia italiana. Eso fue simultáneo. Entonces trabajé simultáneamente en la radio, y donde yo sentía que tenía el paraguas del cardenal Silva Enrique, y en la agencia, La radio chilena. la radio chilena, y en la agencia donde yo sentía que tenía el paraguas de la Embajada de Italia. Bueno, los paraguas son siempre relativos, Marco. ¿Fue así realmente un paraguas la radio chilena y la agencia ANSA, por ejemplo? Mira, yo creo que trabajamos siempre bajo vigilancia, en ambos lados, ¿eh? Y yo en el libro, Corresponsales bajo dictadura, cuento que cuando yo estaba de director de la agencia subrogante, porque Giorgio Vagoni, el director titular, estaba en Roma, me citaron al Ministerio de Secretaría General de Gobierno para amenazarme en realidad. Ellos no me dijeron para qué me citaban. ¿Qué año sería eso? Eso fue como el 78, me parece. Lo podemos precisar. Busco en el libro y todo lo preciso. Y la citación fue porque venía la primera protesta en Chile. Y nosotros citábamos en nuestros despachos, en la agencia, a quienes estaban convocando la protesta. ¿Y esos despachos solamente salían para afuera o eran también dados a conocer en Chile o no se podía? Bueno, los despachos siempre salían para afuera, pero la labor de la agencia rebotaba a Chile porque en Chile teníamos clientes. ¿Cuáles, por ejemplo? Como la misma radio chilena, Ya. como el diario La Nación, como el Mercurio. Y las otras agencias tenían a la radio cooperativa. Claro. Bueno, y lo que hacíamos en ¿Y esos clientes de vez en cuando revelaban esas noticias que ustedes daban para afuera? ¿O no? Exactamente, ¿Lo revelaban? porque era una manera de tener, de alguna manera, una cobertura para contar noticias que sucedían en Chile, pero que tenían además el respaldo de que habían sido escritas por una agencia. Agencia Internacional de Noticias. Entonces, yo me recuerdo haber leído en la sala de teletipos de Radio Chilena, haber leído un despacho de la agencia Fran Press, dice que en Santiago, y contaba la información, porque era de alguna manera tener... Referente. No solo nosotros estábamos informando como Radio Chilena, también estaban informando las agencias sobre esos hechos. Ahora, para seguir con la historia de la citación, a mí me citan al Diego Portales como sin darme ninguna razón. O sea, aparentemente era para... ¿Cómo se llamaba la dirección que tenía la dictadura? Se llama Dinacos. Dinacos. Sí. Y lo que hicieron fue decirme que por qué yo estaba contando noticias, ¿Ya? citando a algunas personas que no eran nadie. Fue exactamente en el año 83, 1983. 83, cuando ya se venían todas Las primeras protestas. primeras protestas, entre el 82 y el 86. Quien me citó, el ministro secretario general de gobierno en la época, ¿Quién era? que era Hernán Felipe Razzuri, me decía, ¿y por qué informa usted de estas personas? ¿Quiénes son estas personas para que informe de ellas? Mire, me dijo, explíqueme por qué usted está reproduciendo informaciones donde los que aparecen citados son. Entonces la lista era ¿Quiénes eran? Jorge Lavanderos, que había sido senador de la República, Ex senador. Gilberto Frías, que había sido diputado de la República, Diego Portales, que era un dirigente de los masones, Rodolfo Seguel, que era el dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Bueno, ¿Eran conocidos? ese era mi referente, pero para el gobierno en realidad no eran nadie. Y para el gobierno eran... ¿Y eso lo dijiste tú? No, yo lo que le dije es que todas esas eran las personas, todos esos son los cargos.
Y el diálogo fue un diálogo de sordo, en realidad. Era como dialogar con una pared, porque los cargos volvían, pero usted no puede estar informando para afuera de esta jornada, citando a estas personas. Y yo le decía, pero estas son personas que tienen algún valor. Lo que pasa es que para la dictadura esas personas no tenían ningún valor. Como no tenían valor los partidos políticos, ni los dirigentes sociales, ni los sindicatos, ni la iglesia, ni nadie. Entonces, al final de la entrevista, que fue como de 20 minutos, no hubo ninguna conclusión. La conclusión era solamente de que yo estaba advertido de que sobre estos hechos yo no podía seguir informando. A la que yo obviamente hice caso omiso y seguí informando de todas esas personas porque eran nuestros referentes. Tanto fue así que la jornada de protesta casi paralizó el país. La primera. Exacto. Entonces, en el fondo, no era que no eran nadie para el gobierno. Yo creo que le tenían miedo. Para la sociedad eran mucho. Ese es un poco, así como esas son las historias que vienen en este libro, que comentamos, las lanzamos primero en la estación Mapocho, en la Feria del Libro. Esta semana en el Museo de la Memoria y esta semana en el Círculo Periodista de Santiago. Estamos haciendo testimonios, hechos que merecen ser conocidos, hoy con el periodista Orlando Milesi, sobre este libro que se llama Corresponsales, sílvate nomás, Corresponsales bajo dictadura, Chile 1973-1990. Aquí hay unas palabras muy importantes de la periodista María Olivia Monker que quisiera yo leer. Dice, poco o nada se ha destacado el papel de los periodistas bajo la dictadura militar, salvo en testimonios de los mismos actores. De vez en cuando se recuerdan con cierta añoranza las revistas y los diarios opositores y algunas radios, pero hasta ahora no se había hablado sobre lo que hicieron quienes desde las agencias de noticias o como corresponsales extranjeros traspasaron las barreras y fronteras para contar lo que ocurría, exponiendo en muchas oportunidades la vida o soportando amenazas y vejaciones como las que señalaba justamente tú, Orlando. En los distintos capítulos que constituyen este libro, el lector podrá encontrar diversos testimonios que dan cuenta de unas historias vividas en primera persona y que ocurrieron detrás de esa noticia enviada a los diferentes países del mundo. También hallarán episodios inéditos que componen un gran cuadro, una ilustración multifacética que rememora escenas sobre lo que fue ese oscuro Chile de los 70 y 80 que a los más jóvenes cuesta incluso imaginar y que nosotros no podremos nunca olvidar. Así es. La ida con ojos de hoy, esta historia coral de los corresponsales bajo dictadura, habla de una gran hazaña colectiva que sin proponérselo juntó en el lugar y en el tiempo a un grupo de profesionales que aportaron lo suyo durante esa gran lucha que fue la reconquista de la democracia en nuestro país. María Olivia Monkeberg. ¿Estás de acuerdo con esa introducción que hace la María Olivia? Sí, ella hizo en realidad una muy buena interpretación de lo que es el libro, porque después de leerlo se dio cuenta de que había historias, como dice, en primera persona, pero que son historias normales, son historias comunes, pero llenas de amedrentamiento y de miedo. Normales, digo yo, porque era el ejercicio de la profesión. Nada más que eso. Pero el ejercicio de la profesión en ese tiempo era un riesgo. Por supuesto. De hecho, uno de los periodistas que escribe sus historias, somos 17. ¿Saben los nombres de todos o no? Sí, de todos. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ya luego los vamos a nombrar. Mira, uno de ellos, Humberto Sumarán, que era periodista y director de la Fran Press. Y que trabajó en la radio minería también. Trabajó en la minería. Claro. Y Humberto vivía con su mamá. Y un par de veces a la mamá la llevaron para decirle que su hijo estaba muerto. Y así que cuando aparecía Humberto era recibido con los brazos abiertos y con el temor de la madre. Imagínate. El episodio escaló al máximo cuando salió publicada en el diario El Mercurio la defunción de Humberto. Decía, ha muerto Humberto Sumarán. Entonces, imagínate cómo era la concertación de hechos que había. Bueno, pero estos diarios participaron en hechos realmente increíbles durante la dictadura, como por ejemplo lo que decían que los 111, los 120 se habían discutido entre ellos, los presos esos, y que se habían matado entre ellos. Así, claro. El Mercurio, así. La segunda, la tercera. Sí, hay titulares muy dolorosos para nosotros. A nosotros nos calificaban de corresponsales del odio, porque decían que nosotros informábamos para afuera informaciones que no eran ciertas. Por eso éramos corresponsales del odio. Y nosotros teníamos en Dinacos, que era el controlador de los periodistas en ese tiempo, una credencial que decía corresponsal chileno para medio extranjero.
Había distintos tipos de credenciales. Había corresponsal extranjero en medio extranjero. Había corresponsal en tránsito. Y nosotros éramos corresponsales chilenos residentes para medio extranjero. Que en la práctica era como una credencial de traidor hacia la gente. Increíble. Porque lo que pasaba es que en vez de protegernos esa credencial, lo que hacía es que nos exponía, porque a la opinión pública, aparte de la opinión pública, éramos corresponsales del odio. No para los detenidos desaparecidos, los familiares. Ellos siempre vieron en nosotros una fuente en la cual su información iba a ser a conocer, reproducida. Yo me lo recuerdo, importante. Viviana Díaz me contó en el lanzamiento del libro, una dirigente familiar de detenidos desaparecidos, hija de Víctor Díaz, me contó que ellas iban a dejar declaraciones a algunos periodistas a los medios locales. Y los periodistas recibían la información, la declaración, la leían y decían, ya, yo la voy a tomar. Se daban vuelta y cuando miraban para atrás, el periodista estaba arrugando la declaración y botándole al cesto los papeles. Increíble. Ese era el trato de algunos medios locales. Para nosotros no, para nosotros era información válida. Y yo lo he dicho otras veces, nunca nosotros dijimos presuntos o supuestos detenidos desaparecidos. Siempre hablamos de detenidos desaparecidos a seca. Sí, porque había como algo especial para escribir, ciertas palabras, cosas de no pasar a llevarla, lo que Pinochet decía que se estaba violando, ¿no? Claro, había una censura permanente. Autocensura para nosotros. Claro, como una autocensura. Nosotros fuimos clausurados en ANSA. ¿Cuántas veces? Una vez por 3 semanas después del atentado en contra de Pinochet. Oye, la radio chilena como 3 veces. La radio chilena fue cerrada varias veces. Y me acuerdo que para los primeros... Especialmente los informativos. Sí, era la información lo que más molestaba. Mira, yo he hecho un símil, Marco, en estos días he hecho un símil de lo que hacen los regímenes y en general los que tienen poder cuando quieren ocultar. Cuando quieren ocultar, lo que hacen es que no permiten el acceso libre a las fuentes. No permiten que tú entrevistes a cualquier persona. No te dan toda la información pertinente. En el libro, Irene Geis cuenta de un episodio en que Pinochet citó a los corresponsales extranjeros a una conferencia de prensa. ¿Ya? Al entrar, les dijeron, las grabadoras quedan todas aquí afuera. Que era como el instrumento de trabajo vital para los periodistas. Y no había teléfono celular. Entonces hubo que dejarla. Entonces Pinochet adentro le dijo, no, mira, es que yo les voy a dar al final una grabación. Bueno, lo que pasó es que no dio nunca la grabación. ¿Qué les dijo? Y lo que pasó es que uno de los periodistas que iba, entró una grabadora igual en la manga de la chaqueta. Y esa grabadora registró todo lo que dijo Pinochet. Fue como lo que pasó ahora con el director del ejército. Exactamente. Entonces lo que pasó al final es que la segunda de una versión en la tarde de lo que le había dicho Pinochet a los corresponsales extranjeros. La versión era una versión deslavada, maquillada. Y nosotros dijimos, esto no es verdad. No era así. Sacamos una declaración y dijimos, esto es lo que se dijo. Entonces yo dije, pero ¿cómo saben? Y nosotros dijimos que tenemos la grabación. Porque hubo un periodista, como te digo, que entró, subrepticiamente grabó y dijimos lo que efectivamente había dicho y no lo que estaba dando la versión oficial. Hoy día pasa lo mismo. Claro, ¿y qué fue lo que habló ese día Pinochet? Bueno, por ejemplo, en relación a qué. La parte más dura fue que trató en ese tiempo al cardenal Fresno, a Fresno y a la gente que trabajaba en la vicaría de comunistas. A esos comunistas yo los tengo ubicados. Eso obviamente no salió en la versión oficial, pero estaba registrado y estaba dicho. ¡Qué bueno! Bueno, así como esas hay otro. ¿Tú te acuerdas del episodio del Parque O'Higgins? En el Parque O'Higgins, cuando fue el Papa y hubo un incidente. Sí, pero por supuesto. El Mercurio al día siguiente publicó la fotografía en portada de 2 estudiantes de la Universidad de Santiago, o Técnica del Estado antes, que eran los culpables de todos los incidentes que habían ocurrido ahí, porque ellos eran los provocadores. De esos estudiantes, uno de ellos ni siquiera había estado ahí en el parque. Imagínate. Y la fotografía fue proporcionada por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno al diario El Mercurio. Hubo un proceso judicial después, en contra de Cuadra y de Edwards, a raíz de la publicación de esta información, que lo que hizo fue dañar a 2 estudiantes y explicar, entre comillas, a toda la opinión pública que ningún aparato represivo tuvo nada que ver con ese atentado
al acto, a la misa del Papa, Parque O'Higgins, claro. donde el Papa prácticamente estuvo un tris de que no lo sacaron en helicóptero Sí, sí. por los incidentes que había. Bueno, ahí estaba transmitiendo la radio, ¿te Sí, acuerdas? claro, nosotros Radio chilena. en ese tiempo había dos cadenas, una cadena que era la cadena... De los momios, digamos, de la radio que no estaban con la radio chilena ni la cooperativa, ni Sí, nosotros hablábamos de Peregrino de la Paz y también... ellos tenían otra. Claro, era como el peregrino de Chile, creo. Yo recuerdo porque nosotros teníamos una credencial y cuando iba a Carabineros yo para traspasar me decían, ¿y usted de dónde viene? ¿De la radio chilena? A ver, no sé qué. No, pero eso no es la credencial que nosotros sabemos. Claro, porque dejaban entrar a lo otro que... Así es. Bueno, eso es lo que nosotros denunciamos, que hay un ocultamiento de verdad, y no solo ocultamiento, sino que montajes informativos para Son verdaderos montajes. claro, para hacer creer a la opinión pública que los hechos habían ocurrido de una manera cuando en la realidad habían ocurrido de otra. Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena, hoy junto al periodista Orlando Milesi, sobre este libro que ha lanzado esta semana precisamente, Corresponsales bajo dictadura, Orlando Milesi. Este libro también está fuera del país, en México, está en Chile. ¿En qué otro lado? En Perú. En Perú. Bueno, y ustedes si lo quieren comprar, escúchenme ustedes que están en Canadá, que están escuchando esto en Suecia, por ejemplo, en Australia, nos pueden llamar. ¿Puedo dar tu correo? Claro, lo que pueden hacer, si lo quieren leer afuera también, es comprarlo por internet. Porque está... ¿Cómo se hace eso? Entran al www.fce, Fondo de Cultura Económica, y en el Fondo de Cultura Económica pinchan para comprar el libro, que vale, me parece que 12.000 pesos, y lo pueden bajar. ¿Lo mandan? Pueden bajar la versión internet. Ah, la baja. Bajan la versión internet. Ah, ya lo saben entonces. Si quieren comprar el ejemplar en papel, Yo creo que la gente lo quiere comprar. está en esas librerías en todos esos países. No sé si en Canadá, tendría que consultar. Pero lo pueden mandar. Ah, sí, claro, se puede mandar. Desde el Fondo de Cultura Económica. Perfecto. Bueno, Orlando, en ese tiempo habían, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 agencias de noticias Claro, alguna... durante la dictadura. Durante Pero la- tú me dices que habían otras más, Sí, que otras. las cerraron. ¿Cuáles fueron esas? Cerraron, por ejemplo, la CTK, que era la agencia checa, y cerraron la agencia de Alemania del Este. Son las dos agencias que cerraron inmediatamente. Ya, y las que Y Prensa Latina, que era serían tres entonces. era la agencia cubana, sí. Entonces quedó la Fran Press, la F, la ANSA, Notimex, AP, UPI, Reuters, Xinhua, DPA y PS. Así es. Esas agencias siguieron trabajando. Y con problemas, sí, ¿ah? Y Tal como tú lo estás contando con la agencia ANSA. exactamente. Por ejemplo, IPS, la agencia Enterprise Service tiene, yo creo que el récord de registrar el primer periodista expulsado del país. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque era un periodista uruguayo que asumió la conducción de IPS en Chile y que lo amenazaron, le advirtieron y finalmente él se fue. Claro. Está en la historia, en nuestro libro. La escribió ¿De IPS? ¿Quién escribió? Gustavo González. Ya. ¿Qué dice? La de Gustavo González, Tenemos a la gente a comprar el libro. mira, la historia de Gustavo González se llama Luis Alberto Jara, un mensajero para la solidaridad con Chile. Luis Alberto Jara fue quien asumió, después que echaron a Giannoni, que es el uruguayo que yo te decía. El periodista. Exacto. Después que lo echaron, aquí está. Dice Luis Alberto Jara. Interpress quedó sin corresponsal acá. ¿Ah? Vino un uruguayo a reemplazar. Pero a uruguayo lo echaron. Entonces al final no quedaba nadie. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Y entonces Luis Alberto Jara asumió como corresponsal. Luis Alberto Jara era en ese tiempo Agustín Giannoni, se llama, el periodista uruguayo de 26 años, que el que asumió en noviembre del 72. Pero a raíz de los problemas que tuvo en Chile, dice, vivir o trabajar en el centro era tan peligroso que Giannoni fue uno de los primeros expulsados del país. Y asume Luis Alberto Jara, y Jara hizo una labor increíble porque yo he dicho en otros lados que Jara hacía despachos periodísticos y despachos antiperiodísticos. Los periodísticos eran los que contaban la noticia. Pero, por ejemplo, cuando tú te puedes acordar que había a los chilenos que le tenían prohibido el ingreso al país, tenían Muchísimo, claro. una L en su Por pasaporte. pasaporte, claro.
Eso significaba que no podían ingresar. Cada cierto tiempo el gobierno, para dar la imagen de que estaba ablandando la mano, autorizaba a grupos de chilenos que estaban expulsados o exiliados a volver. Y publicaba una lista de 80, 180 periodistas, chilenos exiliados, Eran miles. a los cuales se les permitía el ingreso. Y Jara lo que hacía era que daba cuenta. Decía, mire, el gobierno ha publicado hoy día una lista donde están las siguientes, algunas personas autorizadas a ingresar. ¿Cómo? Y daba los nombres de los más importantes. Dirigentes políticos, líderes sociales o sindicales. Y después Jara hacía otro despacho y decía, la siguiente es la lista de todos los chilenos que están permitidos a ingresar. Entonces daba uno a uno, 180 y tanto. Bueno, eso significaba, yo digo humorísticamente, antiperiodismo, pero era un servicio humanitario para los que estaban afuera muy grande. Porque ellos ansiaban ver eso, para poder regresar al país. Lo único que querían era figurar en la lista. Entonces que la agencia dijera, era armar la maleta, a veces la tenían ya armada, y tomar el avión y regresar. Muchos de los miles que están afuera decían que siempre, yo he entrevistado gente en distintos lugares del mundo y todos tenían la maleta debajo de la cama armadita para volver. Sí, porque hay muchos que pensaron que era muy corto. Era muy corto el periodo. Y no, 17 años. Eso fue muy difícil para muchos de ellos. Y fue difícil porque terminó con familias divididas o familias que muchos se quedaron. Destrozadas. Yo conozco muchas familias destrozadas que se separaron los padres, los hijos viven fuera, no quieren volver, otros nacieron afuera. Ahora, lo que no significa no agradecer lo que aprendieron todos allá, porque acá tú te debes acordar, la dictadura hablaba del exilio dorado para decir que lo estaban pasando estupendo. Cuando todo eso lo hablaban de las personas que aparecían muertas. Además. No, si estos andan en Italia, en Buenos Aires. Y el exilio en realidad fue una experiencia muy dolorosa. Algunos no pudieron volver cuando murieron sus familiares acá en Chile. Bueno, y yo creo que nos hizo crecer sí como país, porque recibimos la solidaridad de mucha gente. Sobre todo en este programa que llega afuera, nunca es suficiente el agradecimiento para todos los que abrieron sus puertas para recibir al exilio chileno. Canadá se portó muy bien, Australia, Suecia. Bueno, los italianos también. La embajada de Italia estaba llena de gente acá. Y Venezuela. La de Venezuela, yo me acuerdo, o la de México. México también. Que México llevó... Fue la que quiso llevarse a Pablo Neruda. Así día 23, 22. Así es. Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena. Este programa tiene premios especiales a la radiodifusión chilena en el Museo de la Memoria en 2 ocasiones y también en la radio cooperativa en Vancouver, Canadá. Se transmite por Nuevo Mundo cada sábado a las 15 horas, Radio Chile FM el día domingo a las 9 de la mañana y se repite a las 13:15 horas por el Facebook Live de Marcos Castañeda. También por Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia, Radio Cooperativa FM 100.5 en Vancouver, Canadá, FM Unión en la República Argentina. Hoy estamos conversando en testimonios con el periodista chileno de origen italiano, Orlando Vélez. Así es, mi familia es de Venerario, cerca de Milán. Oye, ¿cuánta gente trabajaba aproximadamente en todas estas empresas de noticias? Yo creo que éramos alrededor de unos 30, más una cantidad de corresponsales extranjeros que venían en tránsito. Hubo muchos diarios y medios internacionales que mandaron gente, periodistas para acá que venían a eventos especiales y que cubrían la información, pero que algunos se repetían y se sabían de memoria el acontecer político de Chile. Entonces cada vez que había un hito muy importante, venían a Chile a reportear y eran también catalogados de enemigos del gobierno. Sí, bueno, dentro de estos periodistas que tú señalas, muchos venían a filmar documentales. Así es. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y filmaron documentales donde aparecen, bueno, mucha de esa gente está desaparecida. Hay imágenes, por ejemplo, del Estadio Nacional, hay imágenes de la represión en Chile, que son imágenes que tienen solamente medios extranjeros, ¿no? Sí, por ejemplo, lo de Pablo Neruda, el funeral, lo tienen todos los medios extranjeros. Así es. Saber el ejército con sus camiones apuntándole a... Así es. Yo creo que estas agencias extranjeras tuvieron una valía muy grande en Chile, Orlando, porque si no hubiese sido posible, por ejemplo, habría enterrado al propio Pablo Neruda, que sabemos que lo mataron, porque ya casi se sabe que lo mataron, no murió del problema que tenía,
y que gracias a ellos la gente pudo asistir al cementerio general, miles de personas. Claro, mira, nosotros hemos dicho y decimos también en el libro que la imagen del país se construyó afuera muy acertadamente, con una información mucho mejor que la que tenían los propios chilenos de lo que ocurría acá. Eso es justamente lo que partimos conversando. Los chilenos no sabían muchas cosas. Afuera se sabía todo. Acuérdate que teníamos la radio Moscú también. Así es. Y Miguel Varas y todos los que trabajaron allí, como 15 personas. Así es. Y eso significó de que contribuyó en el fondo a que muchas de las condenas de Naciones Unidas estuvieron basadas en la información que se conocía gracias a las agencias de noticias. Los periodistas. Recuérdate tú que cuando la radio Moscú decía estas personas están en Peñalolén, las salvaban prácticamente de la muerte. Claro, en ese tiempo, Marcos, para las personas ser nombradas solamente en la radio era casi un pasaporte de seguridad. Yo recuerdo muchos casos que fueron a la radio chilena y que decían, oye, gracias por nombrarlo. Nosotros no sabemos dónde están, pero era como salvarles la vida. No siempre fue así, pero en muchos hechos sí fue así. Sí lo sé yo, pero yo tengo conciencia de eso. Y ese fue el rol que cumplieron no solamente con la noticia de los derechos humanos, sino con muchas noticias que se producían en la salud, en la educación, etcétera, etcétera. Claro, tú te recuerdas perfectamente que cuando nosotros informábamos en la radio, todas esas informaciones eran tomadas también por las agencias. Sí, porque las agencias se surtían ¿de dónde? Del reporteo directo, del reporteo con las agrupaciones de detenidos desaparecidos de derechos humanos, del reporteo con los familiares, del reporteo con los medios opositores que había en Chile, los pocos, ¿no es cierto? Porque tú mencionas Radio Cooperativa, Radio Carrera, La Carrera, La Santiago, La Chilena, y posteriormente La Nuevo Mundo al final. Después La Nuevo Mundo, y después al final del tiempo de la dictadura, las revistas, APSI, Análisis, Debate, y después también... Desaparecieron todas. Claro, sí. Qué tremendo. Y después Fortín Mapocho, el diario. El diario La Época. La Época grande. Eso significó de que había La Nación que desapareció. La Nación. Eran inicios de apertura en ese tiempo, que lamentablemente yo creo que hoy día sufrimos una limitación informativa muy grande, porque la pauta la siguen fijando los grandes medios, y los grandes medios, básicamente en Chile las cadenas periodísticas son dos. Y eso significa que está todo como... Y además el Mercurio la Tercera, Orlando, tienen cadenas de radio de Arica a Punta Arenas. Bueno, en ese tiempo también existían... No, pero en ese tiempo no tenían cadenas de radio. No, pero existían, los diarios eran diarios locales. Ah, sí, claro. Y esos diarios locales, cada ciudad, los compraron, las cadenas grandes se los compraron. Mercurio, claro. Y eran diarios independientes, todos. Había diario independiente en Magallanes, había diario independiente en Temuco, en Chillán, en La Serena, El Día. Sí, había todavía funciona. Claro, pero están casi todos funcionando como con el Mercurio. Con el Mercurio, o con sus ejemplares impresos acá y llevados para allá. O con diarios con nuevos nombres, ¿te fijas? Qué tremendo. O sea, yo siento que en eso había un retroceso de pluralidad muy grande. Y el libro lo que persigue es que las generaciones nuevas tengan conciencia de lo que pasó en Chile y que sepan en qué condiciones se trabajó en esos momentos. Hoy día tenemos internet, tenemos muchas más fuentes de información, por supuesto, pero la pluralidad sigue cojeando en Chile. Estamos haciendo testimonios hoy con el periodista Orlando Milesi, que es el coordinador de este libro que usted debe tener, estimado amigo, acá en Chile o donde nos escuche. Corresponsales bajo dictadura Chile, 1973-1990. ¿Cuántas hojas tiene este libro, Orlando? 250. Y son 1.500 ejemplares. 1.500, yo creo que los van a vender ligeritos. Bueno, eso esperamos. Lo que esperamos es que ¿Y nombra a algunos o a los 17 corresponsales que aparecen escribiendo en el libro? Mira, de memoria te puedo decir algunos. Eduardo Gallardo, Carlos Cisterna, Sergio Carrasco, Eva Vergara. Los 4 son de la AP. Enrique Martini, que era de Interpress Service. Gustavo González, que era de Interpress Service. Enrique Fernández, Humberto Sumarán, que eran de Fran Press. Federico Quelodrán, que era de AP. Giorgio Vagoni, que era de la agencia ANSA.
Trabajaba contigo. Claro, ese fue el director y después yo lo reemplacé. Liliana Martínez, que trabajaba para Radio Francia Internacional. Bien. Irene Geis, que fue después corresponsal de Clarín en Chile. Carlos Dorat, que trabajaba para la... ¿Clarín de Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires. Cuando era Clarín, pues ahora... Sí, exacto. Ahora es de Macri. Claro. Carlos Dorat, que era de la agencia DPA. Esos son los que me acuerdo así. Y ya tienes bastante, ya más de 10. La memoria está bien todavía. ¿Salen al final y todo eso? Mira, yo creo que aquí salen. Te los voy Al a, final del libro. te los voy a decir por si acaso hay alguno que porque se. a lo mejor se enojan si no los nombramos. Omar Sepúlveda, ¿Ya? que trabajaba en ese tiempo para Prensa Latina. Ya. Enrique Guzmán de Acevedo, que trabajaba para la Fran Press. Y Juan Jorge Faúndez, que trabajó para la agencia española EFE. Esos son. Y nosotros partimos el libro con una historia que la reeditamos, que es la historia de Leonardo Hendrickson, que fue un camarógrafo argentino que trabajaba para la Radio Suecia y que fue el que filmó su propia muerte En el tanquetazo. en el tanquetazo el 20 el centro. el 29 de junio en Morandé con Agustinas. Y aquí viene la historia contada por Eduardo Labarca, que cuenta cómo se rescató la máquina filmadora El periodista. del Hendrickson, que había sido arrojada a una alcantarilla por un soldado de los cuales disparó. Se cuenta cómo sucedió. Increíble. El rescate es... Porque eso está en todo el mundo. Así es, así. Y no se sabía tampoco qué había en esa cinta. Habían velado una cinta, pero el cartridge tenía una segunda cinta. Ahí estaba. Y esa segunda cinta, después que se rescató la filmadora, no se pudo revelar en Chile, se mandó a Buenos Aires. En Buenos Aires la revelaron, volvió a la película y ahí descubrieron que había tomas de camioneros en paro, tomas de protestas en las calles, y al final una toma un poco extraña y empiezan a verla y era la toma de la muerte de Hendrickson filmada por él mismo. Entonces eso pasó a ser un testimonio muy valioso, que lo que se hizo fue sacar varias copias y después se divulgó internacionalmente. En todo el mundo por la televisión. Esa es una historia que está Tiene contada. un valor tremendo. Eso. Está contada la historia por Modesto Collados, un periodista argentino, y cuenta la historia misma, y por Eduardo Labarca, que le escribe una carta póstuma a Hendrickson. Ahí murieron en el tanquetazo cerca de 40 personas. Sí, yo no me recuerdo cuántas fueron. Sí, pero 40 personas. Fueron mucha gente. Sí, 40 personas. Y Y los, de los militares parece que ninguno. no, lo que hubo fue rendición de los militares ante Prats, que era en ese tiempo el comandante en jefe del ejército. Después ellos fueron procesados. Sí, pero fueron soltados con el toque, o sea, con el 11 de septiembre. Con el gobierno militar después recuperaron la libertad. Sí, así. El día siguiente, Así. 12 de septiembre. Claro, porque ese es para muchos el tanquetazo fue un ejercicio Preparatorio. previo de preparación de lo que fue el golpe de Estado. Y en el libro hay muchas historias de qué pasó el día del 11, contadas por los periodistas, cómo escribieron hacia afuera, qué es lo que contaron. Desde la agencia. Desde las agencias, sí. ¿Ellos pensaban que se iba a producir el golpe o no? Varios sabían, tenían buena información. De hecho, una de las agencias, la AP, fue la que, no sé si fue la AP o la Fran Press, la primera que manda la foto de Allende muerto, que fue una foto que hizo Lira. Enrique me parece que era un fotógrafo del Mercurio. Él tuvo el acceso a la moneda. A la moneda, así cuando los bomberos están sacando al presidente. Exacto, para sacar la foto de Allende. Y él, a través de él, la gente de AP y de Fran Press tuvo la confirmación de que Allende estaba muerto. El mismo día 11. El mismo día, sí. Y después se obtuvo la foto para mandarla afuera, que fue también junto con la foto de la bandera quemándose. Del Palacio de la Moneda. Exacto, fotos emblemáticas de ese El momento. bombardeo dejó tremendo casi la moneda abajo, Así es. sobre todo el frontis. Y en toda esa primera época nosotros tuvimos mucha libertad para trabajar, porque yo creo que el gobierno no tenía, la Junta Militar, no tenía una apreciación certera de lo que... ¿Primeros días, dices tú? Todos los primeros días de lo que eran las agencias. Lo que hizo el gobierno fue cerrar las radios y cerrar los diarios. Pero de las agencias no sabía mucho, te fijas, qué significaba, cuál era el rol de las agencias. No tenía ni idea. Con el pasar del tiempo, vino esta cosa de, oye,
cómo salen estas informaciones. Hacia afuera. Y finalmente fuimos los corresponsales, a poco andar fuimos los corresponsales del audio. Estamos haciendo testimonios. Hoy día estamos conversando con Orlando Milesi acerca de este libro que ha sido dado a conocer, que ha sido lanzado, Corresponsales bajo dictadura, Chile 1973-1990. Orlando Milesi es su coordinador. Orlando, ¿y cuánto se demoraron en hacer este libro? ¿Meses, años o no? ¿Cómo fue la cosa? Cuéntame. Mira, La verdad. La verdad es que la idea del libro surgió hace como 3 años, después que hicimos un documental para el Museo de la Memoria. Y dijimos, ¿por qué estas cosas no están escritas? Las nuevas generaciones no van a tener esto escrito para que lo lean. Y de ahí empezamos a escribir la historia. La historia, en realidad, no hay mucho problema en escribirla, porque todos somos periodistas que escribimos esas cosas. El problema fue conseguir aunar criterios y conseguir el dinero Para hacer el libro. Y afortunadamente conseguimos que el Fondo de Cultura Económica, ellos son los que lo ¿A editan. qué pertenece el Fondo de Cultura? No Es del gobierno mexicano. Es del gobierno mexicano. Así es. Por eso que tiene sus casas matriz en México y tiene librerías en todo Sudamérica. Oye, ¿qué te parece, a propósito de México, de lo de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, cuando está en el Congreso y estaba Peña Nieto, no sé qué, se quería enterrar Peña Nieto cuando dice, señores, yo voy a ganar el 40% de lo que ganaba este señor. Yo voy a vender, y el avión presidencial ya lo vendió, 218 millones de dólares. Sí. Y, oye, qué increíble. Y no voy a robar, dijo. Sí, eso fue, y lo dijo con esas palabras. No, yo creo que eso da cuenta. ¿Qué te parece eso? A mí me parece de que tú eres periodista. A mí me parece que da cuenta de la demanda de los pueblos por una ética en los gobernantes. Lo que hace López Obrador, yo creo, es dar cuenta de que hay que gobernar con ética. Porque eso es lo que la gente más demanda. Está exigiendo fin de la corrupción. Imagínate que durante el gobierno de Peña Nieto, durante los 6 años, murieron 120.000 mexicanos, 20.000 por año. Y hay unos estudiantes que... Bueno, y los 43 profesores de Ayotzinapa. Claro que eso es que nunca se supo de ellos, ¿te fijas? Pero qué tremendo. No, es una situación muy difícil, por eso. Muy difícil lo que tiene que hacer Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo creo que él tiene un camino complejo, pero tiene una amplia popularidad. Y lo veo muy suelto. Yo creo que hasta lo pueden asesinar. pero si esto fue el sábado cuando asume, ¿no es cierto? Y el lunes tenía que viajar a una ciudad y tomó un avión comercial. Claro, eso fue el 1 de diciembre. O el domingo. Cuando asumió, exactamente. No, yo siento que él tiene una tarea muy ardua por delante, porque la sociedad mexicana está demandando una cantidad de... que se parece mucho a varios países de América Latina. Lo que está sucediendo en Brasil, más o menos similar. En Argentina las demandas son similares. La gente en las calles, cuando está la gente en las calles en París protestando, le ponen 30 demandas, porque todos dicen, no, bajar el combustible. Son 30 demandas, la de los casacas amarillas. Y no ha podido Macron desarmar esa protesta. No, yo creo que ya se armó, y no se desarma. Están convocándola para el próximo fin de semana. Entonces yo creo que los gobernantes tienen... Pero ¿cómo no se dan cuenta? ¿O los asesores son muy burros o bastardos? No entiendo. Es que no entiendo. Yo creo que no... Bueno, una cosa es darse cuenta y la otra es observar lo que está aconteciendo. Las armas para poder hacer todos los cambios que se requieren. Yo creo que estas cosas a las cuales tú haces mención son demostraciones de decir, mira, nosotros vamos a gobernar con ética y nosotros no nos vamos a enriquecer. Esa es una demanda que pareciera como muy básica, pero hoy día es muy relevante en cualquier país de América Latina. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos, hoy con el periodista Orlando Milesi. Usted tiene que leer este libro, se llama Corresponsales bajo dictadura. Tiene que comprarlo porque ha sido apoyado por el Fondo de Cultura, ¿no es cierto? Fondo de Cultura Económica. Cultura Económica, que es del gobierno mexicano. Ojalá que esto siga operando, este Fondo de Cultura con Manuel López Obrador. Sí, va a seguir operando, yo creo. Esperamos que con la misma apertura que ha tenido hasta ahora, esperamos que nosotros inauguramos o somos los segundos en una colección que se llama Colección Comunicaciones, que está dirigido a puros textos que tienen que ver con las comunicaciones.
Bien. Y eso es parte del fondo y que esperamos que se reitere. Ahora, a raíz de este libro, han surgido muchas ideas. Por ejemplo, yo sé de algunos fotógrafos que tienen la serie completa de fotografías del 73 al 90, completa. Y que ¿Por qué eso no lo coordinas tú, Orlando? Pues ya hiciste un libro. Pues, claro, eso por ejemplo... Te podías dedicar a eso. Ese es un material de primera. Por supuesto, imagínate. Con fotografías históricas, ¿te fijas? Y todo lo que pasó en Chile. Y que es posible, en el fondo sería un complemento de este. O también sería un complemento contar las historias de todos aquellos extranjeros que vinieron a Chile, como John Dínguez y otros periodistas connotados, que vinieron y estuvieron en Chile. Apoyando. Y que sería muy interesante conocer sus reflexiones hoy día, por ejemplo. O sea, yo siento que ahí hay, incluso María Olivia Monkever en su prólogo, dice al final, yo creo que dejan tarea pendiente para que ahora sean los corresponsales extranjeros que estuvieron en Chile los que cuenten lo que sucedió en esa época. Exactamente. Así que como eso hay gran validez. Hay muchas historias que están ahí esperando que el Fondo de Cultura u otros apoyen, nos respalden. ¿Sí? Oye, y por ahí finalizando, Orlando, y agradeciéndote que hayas venido a conversar con nosotros a Testimonios, este programa, único programa en Chile que se dedica a la memoria, o sea, no hay otro durante ya 25 años. Cada sábado ahí hay un programa con un referente como tú, con un campesino, con un locutor, con un periodista. ¿Qué opinas respecto de lo que sucedió el 14 de noviembre en Temuco con este asesinato del comunero Camilo Catillanca y todo este cuento que ha hecho Carabineros de Chile, contando una cosa el primer día, contando otra cosa el segundo? Ahora el carabinero que mató a Catillanca cuenta otra cosa, que lo obligaron a, etcétera, etcétera, y el responsable directo de Carabineros, el Mesoto, sigue en su puesto. Yo hago un símil con lo que nos pasó en esa época a nosotros, ¿no? En el sentido que siempre los culpables de hechos como violación a derechos humanos, la primera preocupación es esconder las evidencias, ocultar las evidencias. Son muchos. Así como hubo traslado de televisores, que era el traslado de restos de detenidos desaparecidos, 78, para hacerlos desaparecer. Así, la grabación de lo que fue el asesinato de Catillanca fue ocultada. Y hubo después, como tú dices, una segunda versión, una tercera versión. Han ido cayendo, digamos. Entonces, al final es muy complejo que instituciones den tantas versiones. ¿Cómo el presidente no se da cuenta de eso? Porque tú puedes al final decir, ¿y la última será verdad también la última versión? La gente no cree nada. Yo tengo el derecho a dudar de que me estén contando la verdad. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que es muy complejo que no se establezca exactamente la verdad de lo acontecido. Todos hablan ahora de asesinato porque está prácticamente demostrado de que no hubo ningún enfrentamiento armado. Arrancaban, que Exacto. no habían participado en el robo de vehículos, nada. Que no tenían armas del tractor. Afortunadamente el Instituto de Derechos Humanos hizo su trabajo y la Fiscalía hizo su trabajo y llegó al lugar y obligó a dar la primera verdad de que no era un enfrentamiento. Bueno, hoy día yo creo que la opinión pública está en su justo derecho a exigir de que aquí se establezca exactamente qué es lo que sucedió. Y yo creo que es muy complejo. ¿Cómo se podría lograr eso? Porque ya han pasado, imagínate, el 14 de noviembre y vamos a llegar al 14 de diciembre, un mes. Claro. Siguen mentiras tras mentiras. Yo creo que es urgente que haya claridad porque ha habido casos anteriores en los que tampoco hubo justicia. ¿Te acuerdas de la operación Huracán? Exacto. Entonces yo siento que si en este caso no se hace justicia va a ser muy complejo porque yo creo que las demandas del pueblo mapuche son múltiples y variadas. Desde recuperar los territorios que les fueron usurpados hasta reconocimiento constitucional a la etnia, hasta de que Chile no es un país multirracial, no está reconocido como tal, hasta representación en el Parlamento, hasta diálogo real. No se trata solamente de que la zona de la Araucanía sea una zona productiva, sino que se trata de que sea productiva, pero ¿para quién? ¿Y para quiénes? ¿Y con quiénes? Eso es lo relevante, ¿te fijas? Entonces, yo creo que lo de Catillanca, lamentablemente, es un asesinato, pero que vuelve a poner en el primer plano del debate la situación de la Araucanía. Y qué bueno que sea así, qué bueno que se discuta. Pero
tiene que haber plan Araucanía, pero con justicia. Muy bien. Queremos agradecer entonces a Orlando Milesi, quien ha estado con nosotros en este día, conversando acerca de este libro, quienes participaron de él, quienes escribieron, quien hizo el prólogo, que fue la periodista María Olivia Monkeberg. Bueno, lamentablemente esto fue lanzado esta semana. No tuvimos el tiempo necesario para haberte entrevistado anteriormente. Te queremos agradecer el hecho de que hayas venido a esta cita, Orlando, y cualquier cosa que nosotros podamos hacer para difundir lo que ustedes han hecho, cuenta con nosotros. Gracias. Mira, para mí es muy grato haber estado acá en testimonio, sobre todo, Marcos, porque esto significa la posibilidad de estar con difusión en el extranjero, que para nosotros es muy relevante, y sobre todo porque yo sé que quienes te escuchan son los que siguen temas como estos, temas como que tienen que ver con la memoria, porque la memoria tiene que ver no solamente con el presente, sino que también con el futuro. Es lo más importante. Así es. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Marco. Hasta pronto. Y con ustedes, amables oyentes, nos encontramos la próxima semana, siempre con otro personaje importante de la vida de Chile, como en este caso ha sido el periodista de la agencia ANSA, Orlando Milesi. Muchas gracias. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.